Una vez más, tu mente explota con un dolor agonizante. Un mar de memorias. Su cara de nuevo te acecha. Siempre su cara. Algunas cosas se cristalizan. Recuerdas tu funeral, suplicando, rogando para que alguien te saque de la oscuridad. No puedes estar. Sientes su presencia, cálida, pero dentro de ti ahora está vacía. Ella ya no tiene razón, ni significado, ni alma. Pero tu alma vive mientras la suya muere. Hola y muy buenas a todos, soy Serpiente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un vídeo donde no vamos a hablar de videojuegos, salimos un poco de la zona de confort y el título que hoy nos atañe es Spawn, su universo, sus apariciones, sus cameos y un montón de curiosidades más, así como su creador, Imagine Comics y un montón de cosas más. Si os mola el formato de vídeo, como siempre, se agradece un montón que dejéis un like y si no conocéis este héroe, agárrate que viene en curvas. Para hablar de Spawn me gustaría dedicarle unos minutos al señor Todd McFarlane, porque fue una figura muy influyente y a día de hoy sigue teniendo bastante importancia, dada las empresas que ha fundado y dado el contenido que ha creado. En 1987, junto al escritor David Michelin, ayudó a la co-creación del personaje y principal antagonista prácticamente de los cómics de Spider-Man, Venom, junto con su simbionte, que es quizás una de las particularidades que siempre ha tenido McFarlane, sus tres personajes más importantes, que todos tienen un simbionte, un traje por encima vivo, pero asimismo se metió también de lleno en esa vertiente que tenía a final de los 80 y a principios de los 90 de antihéroes más oscuros, donde la sociedad, y aquí en Nueva York de principios de los 90, donde había tanta gente pasándolo mal, los héroes dejaron de perder un poco de importancia, porque ese Superman, ese Iron Man, esa gente millonaria, súper blanca, súper oh, soy perfecto, no empatizaba para nada con el comprador. Y sí, podías aspirar a, o crear, desear ser uno de ellos, pero evidentemente no ibas a poder serlo. Y esta gente, junto con un montón de creadores más, volvieron a héroes más importantes, como por ejemplo Batman, siendo, sí, un millonario, pero pegaba mucho más con el ser humano común. Spider-Man, que era un pobre chaval, que no tenía apenas dinero, u otros antihéroes como pueden ser también The Punisher. En este caso, Spawn, junto con Imagine Comics, creó una diferencia, puesto que cuando se cansó de ver que las propiedades intelectuales no eran para él, consiguió, y junto con otros creadores como Alan Moore, Neil Gaiman o Greg Capullo, que son figuras muy representativas en el mundo de cómic, fundó esta Imagine Comics, donde cada uno podía publicar sus cosas, pero siendo el jefe y total propietario de la propiedad intelectual del producto. Es decir, si mañana el señor McFarlane lo quiere vender a Marvel, puede venderlo a Marvel, o se lo puede quedar para él, o puede subcontratarlo. Es decir, va a ser el principal, va a ser el mayor beneficiario si tiene éxito su obra. Pero McFarlane no solo se paró ahí, también creó McFarlane Toys, muy conocidos, porque si ahí tenéis una figura de Walking Dead en vuestras casas, de las que compráis en FNAC o en prácticamente cualquier tienda, es de esta empresa, que son figuras de un precio, entre comillas, relativamente económico, pero con un detalle brutal. De hecho, cuando salió al mercado sus primeras figuras de Spawn, ganaron premios dado la calidad del detalle del mismo. Y a día de hoy siguen haciendo esto, y principalmente sus series que yo he conocido han sido la de Spawn, la de Titanfall, Gears of War, algún videojuego más y también de adaptaciones de películas. O Todd McFarlane Entertainment, que principalmente autores de la película del 97, de la nueva película que aún no tiene fecha de estreno, o de la serie animada de Spawn, aunque también tienen algunos proyectos y videoclips un poco entre medias. Así que, con todo lujo de detalles, podríamos decir que McFarlane ha sido una figura muy importante y es en el mundo del cómic. De hecho, tiene un vídeo muy gracioso actualmente, donde no criticó, pero sí dio sus opiniones como co-creador del Venom sobre el diseño de la película, donde básicamente cambió un poco, criticó, ejemplo, cosas de los ojos, al ser tan ovalados, por así decirlo, no se sabía mucho dónde estaba el centro, y que si añadían unos pequeños piquitos ganaba un poco
de carisma, así mismo como también un poco del rediseño en la forma de dentadura y otras cosas más. En 2 minutos, ahí pintando sobre la foto de una tablet, rediseña el monigote de la peli y lo deja muchísimo mejor. Pero bueno, ya vamos a dejar de hablar del señor McFarlane, figura muy interesante que os recomiendo que si os interese miréis un poco por Google sobre ella, y centrémonos en Spawn. Para entender Spawn vamos a hacer 2 conceptos. Primero, explicar qué es un Spawn o un Hellspawn, y luego haremos una breve sinopsis, porque quiero evitar spoilers, dado que si os interesa esto, os recomiendo encarecidamente que os pongáis a leer los cómics. Sí, son más de 200 números, pero merece la pena. Para empezar, ¿qué es un Hellspawn? Es fácil definirlo, pero difícil explicarlo. Para empezar, un Hellspawn es un humano que ha firmado un contrato con el diablo, para que os hagáis una idea, no vamos a dar nombres ni spoilers, donde se le crea, se le resucita y se le da un simbionte, como si fuera Venom, pero que este no tiene vida propia, pero sí podrá prácticamente generar tanto armas, defensas, incluso modificar vehículos, así mientras más aprenda, mayores serán sus poderes, mayores serán sus habilidades, pero todo tiene 2 handicaps. El primero, un poder limitado, y es que al principio del cómic salen 4 9 en su cabeza, y ese contador será el máximo de poder que puede hacer uso hasta que pueda morir. En el momento que eso se queda a 0, el traje del Hellspawn dejará de funcionar y morirá. Y asimismo, la forma y única efectiva de matar a un Hellspawn es reventándole la cabeza hasta que no quede nada. Si le cortamos la cabeza también es una forma de asesinarlo, pero si el propio Hellspawn tiene habilidades sobre él, puede reconstruir su cuerpo. El Hellspawn, su misión principal es comandar los ejércitos de Malevolgia, uno de los demonios principales del infierno, para asediar la Tierra. Pero evidentemente, al gozar los dichos spawns de libre albedrío, no siempre se cumplirá la misión del mismo. Y comencemos hablando un poco sobre la trama. Empezamos con Spawn, un ser, un caballero enfundado con una gran capa roja y ese traje negro y blanco tan representativo, el cual está reventando ya a un grupo de gente. Apenas recuerda nada, pero pronto descubriremos que su nombre es Al Simmons, que fue traicionado en vida por su propio jefe de pelotón, siendo un agente de la CIA, y en medio de una misión fue asesinado y quemado vivo por sus compañeros. Por no querer morir y por querer volver a ver el rostro de su esposa, pidió y suplicó al diablo que volviese a la vida, y este, fijándose en él por sus habilidades, le concedió el traje del Hellspawn y lo volvió. Pero evidentemente hacer un trato con el diablo no es la cosa más inteligente del mundo, y Al no aparece del tirón al morir sino 5 años después, cosas que irá descubriendo. 5 años después también se encontrará con un payaso extraño, que su nombre es un poco duro, ¿vale? Lo vamos a llamar Violator, el cual tampoco es solo un payaso. No os quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Porque mola mucho el comerse ¿cómo decir? Las tramas y subtramas dentro del cómic molan comértelas, aunque cierto es que Violator su verdadera forma la revela bastante pronto. Y desde entonces, el propio Al se verá envuelto en una guerra entre el cielo y el infierno y tendrá aliados y enemigos en los 2 bandos, donde le llegarán tanto ángeles como demonios para completar sus designios. Y esto, de hecho, es un gran spoiler de cómo se deriva la trama más adelante. En cuanto a personajes principales, evidentemente está Al Simmons, alias Spawn, el cual su progresión se ve envuelta en 2 partes. Primero, lo que pasó con el Al Simmons real, es decir, su cuerpo, así como las verdades que se ocultan detrás de ese asesinato que pasó en la CIA. También, no solo los enemigos serán sobrenaturales. El propio Al se verá en medio de muchas tramas contra la mafia u otras mundo de Lampa de Nueva York, pero evidentemente como todo un antihéroe no los meterá en la cárcel, sino los destrozará vivos. Si no fuera suficiente con esto, muchos ángeles lo tomarán como demonio, aunque algunos, en partes posteriores, lo tomarán como aliado. Uno de los principales fue Ángela, aunque este personaje tuvo problemas legales a posteriori y se lo quedó en Marvel, donde le dio una serie en solitario. Asimismo, en cuanto al mundo humano, tiene 2
no se podría decir socios, aunque sí personas bastante ligadas, que son los detectives Sam y Twitch, y evidentemente Violator, que era una figura bastante ligada y tampoco se le puede considerar del todo aliado. Las características y principales partes por las que me gusta recomendar Spawn es primero por lo que te va sorprendiendo. Al ser un pasado difuminado, la verdad surreal va sorprendiendo bastante, viendo que el origen de Simmons quizás no era tan blanco como nos podía parecer, y no era solo un soldado cumpliendo misiones un poco más arriesgadas de la cuenta. También queda muy reflejado la ambigüedad del mundo, donde por mucho que al principio los primeros tomos nos pongan el blanco y el negro muy separados en sí, según vaya avanzando la trama iremos viendo que todo acaba siendo un poco más gris de la cuenta. Ni los ángeles son tan buenos, ni los demonios son tan malos. O bien, quizás no haya siquiera ni alguno bueno por ahí. Otra de las buenas características de Spawn son sus dibujos, los cuales lucen muchos detalles. Sus primeros números sí están hechos por Todd McFarlane, pero evidentemente al tener varias empresas y demás, se fue dejando la historia en otros creadores, aunque él siempre ha ayudado y supervisado. Como curiosidades, ¿dónde ha aparecido también Spawn, aparte de los cómics? En 1998, bajo la empresa de McFarlane Entertainment, se hizo una película, la cual, bueno, su actor Michael J. White hizo lo mejor que pudo y fue aceptable. No seguía mucho el cómic y evidentemente, aunque se centraba muy por alto, y sí es cierto que sus creadores y McFarlane estaban muy encima, las limitaciones técnicas y quizás, evidentemente, el intentar hacer una película para adultos, pero que tuviese un espectro más amplio, le causó factura y creaba momentos de película muy buenos y momentos muy horribles como este. Sí. Sí, un cinturón protege pollas. La película no fue un fracaso, pero tampoco fue un éxito. Recaudó aproximadamente unos 90 millones de dólares, cosa que, bueno, para Hollywood no es lo suficiente como para crear secuelas, pero no fue ni tampoco un éxito de crítica ni tampoco aclamado por los fans. Más bien es una tragicomedia bastante mala. Pero no todo son malas noticias. Todd McFarlane, ahora mucho más involucrado, habiendo creado el guión y ayudando a dirigirla, está intentando para 2019 sacar una nueva adaptación del cómic con Jamie Foxx como protagonista, la cual, lejos de saber nada, apunta a que lo van a intentar hacer todo mucho más fiel y mejor que la propia. Jamie Foxx, conocido por cierto por Django Unchained. Y al igual que pasó con Batman, Todd McFarlane, un año después, en 1998, lanzó junto con HBO y su empresa, la de Todd McFarlane Entertainment, la serie animada de Spawn, la cual contó, si mal me equivoco, con 2 temporadas, aproximadamente unos 20 episodios, aunque son bastante difíciles de conseguir a día de hoy, y que ganó 2 Emmys y 2 Golden Reels. La animación era muy buena para la época, y cierto es que conseguía ser más fiel al cómic, era bastante oscura, pero quizás Spawn es un héroe demasiado gore para adaptarlo a dibujitos, aunque sea para adultos. Al menos en lo que era los 90, recordad que ahora las restricciones son un poco más amplias y fijaros sencillamente series como las que hay en Netflix a día de hoy de dibujos para adultos. Sí, alguien ha hablado de Paradise Police. Spawn cosechó bastante éxito en los 90, fue en los videojuegos, y no solo en los 90, donde tenemos el primer debut para Super Nintendo de Todd McFarlane Spawn. En el 98 Spawn de Eternal para PlayStation, que se lo tenía original, lo tenía en su cajita, cuidado como un tesoro, pero por desgracia al mudarme donde vivía antes lo perdí. Después estuvo Spawn de Ultimate en el 98, basado en la película, el cual, bueno, no era el mejor de todos. Otro en el año 2000 por parte de Konami. También Capcom hizo Spawn in Demon Hands. Spawn Armageddon para PlayStation 2, GameCube y Xbox, la primera, que no estuvo nada mal en el 2003. Que era un rollo Devil May Cry y no estaba nada mal, que ese estuvo por Namco Bandai. Y asimismo, como último, al trabajar para ese Spawn de Eternal, bajo el sello de Namco Bandai, Todd McFarlane ayudó a crear unos personajes, ahora mismo no me acuerdo el nombre,
para Soul Calibur y se incluyó a Spawn en Soul Calibur 2, si mal me equivoco, solo para la versión de Xbox, dado que la de GameCube, en vez de incorporar a Spawn como cameo, traía a Link. Como curiosidades sobre Spawn, lo primero es que su nombre no se debe a nada raro, o sea, no tiene ninguna magia ni ningún sentimiento, más bien Todd McFarlane, que es un tío bastante listo, quiso situar bien a su personaje ya creado en el instituto. Y así, en la librería, si buscabas a Spider-Man, Spawn estaba antes y podías fijarte un poco, sobre todo teniendo en cuenta que Spider-Man era uno de los más exitosos por aquel entonces. En casi todos los números, hasta el 160, aparece ese cronómetro de energía máxima que podía aguantar Spawn, haciendo cuenta regresiva para que supiéramos cuánto poder había gastado Al Simmons en cada uno. Un dato bastante interesante, y oye, intentaba mantener una buena continuidad, aunque evidentemente todo tenía trampas. Una de las heridas que tuvo en el cómic durante mucho tiempo, hasta que le reventaron la cabeza, fue una cicatriz en justo la frente, que no se le había hecho ningún villano en el propio cómic, sino en un spin-off que tenía con Batman. Algo curioso. Tres de los personajes que influyeron bastante en Spawn, como Angela, del cual ya hablé antes, Cogliostoro o el Spawn medieval, bastante molón el trozo que tenía en su haber, eran propiedad de Neil Gaiman, el cual se fue a Marvel y esos derechos, como hemos dicho, la propiedad intelectual dentro de aquella distribuidora de cómics eran propias, así que se tuvieron que ir y desaparecer prácticamente por completo del mundo de Spawn. Y la última, pero no menos importante curiosidad, es quién mató a Simmons. En el cómic nunca se lleva a revelar, pero en la película le dan la atribución a Priest, uno de los compañeros que tuvo en el comando militar. Aunque se puede pensar que pudo haber sido otro de los antagonistas, Chapel. Pero dado que Chapel pertenece a otro de los co-creadores, a Rod Liefeld, nunca se ha podido aclarar, dado que ese personaje es suyo y ya no pertenece tampoco a la franquicia. Es uno de los problemas de dar demasiadas propiedades intelectuales. Y con esto hemos llegado al final de Spawn. Espero que os haya gustado, espero que os haya divertido. Siento si no ando tan fluido o tan guay como videojuegos. Videojuegos llevo haciendo esto 6 años y antes lo hacía en escritura. Y pues hablar de cosas un poco tan dispares e intentando condensar tanto contenido en poco tiempo, pues me cuesta. Muchas gracias por haber estado aquí. Suscribiros por más y nos vemos cada día. Oye, que si te ha gustado un like a veces. Adiós, cuidadas. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.